Hola, buenas. Esta videoconferencia va a ir sobre la escultura barroca y sobre la figura de Lorenzo Bernini. Antes de empezar a hablar sobre él, si os parece, vamos a hacer una caracterización general de la escultura barroca, que al mismo tiempo es verdad, porque estas características se cumplen para muchos autores, pero al mismo tiempo es mentira, porque cada autor y cada obra tiene su especificidad, son totalmente auténticas y únicas. Bueno, hablando de la escultura barroca, los orígenes. Obviamente, la escultura barroca no nace de la nada y es heredera directa pues, de lo que había pasado en el siglo XVI, de lo que se conoce como el manierismo, aunque el manierismo es un estilo que se utiliza más para pintura. La sombra de Miguel Ángel, el gran escultor del siglo XVI, pues está sobre el barroco italiano. Entonces, vamos a hablar de Bernini, y Bernini nace en Nápoles, pero vive en Roma, porque Roma en estos momentos es la gran capital cultural de Europa, precisamente que es uno de los centros culturales por la influencia de los papas, que tiene una frase que se conoce Roma triunfa, Roma triunfante. Utilizan el arte como una forma de manifestar su poder, precisamente porque no lo tenían, quizás han utilizado otros métodos para hacerlo. Esta escultura barroca es patrocinada por las familias romanas. En estos momentos en Roma hay una serie de familias como los Borghese, los Pamphili, los Barberini, los Farnesio, que dominan la ciudad, que son muy ricas y que están enamorados del arte, que lo patrocinan y que ponen todo ese empeño pues, en promocionarlo. ¿Y por qué en Roma también? Pues hombre, hay alguna otra explicación. Por ejemplo, el Papa, que es el príncipe de Roma, el rey de Roma, tiene bastante poco ejército, que era... El ejército era un gasto que era muy importante entre los príncipes del barroco, la monarquía hispánica y Francia, y Roma tiene muy poco gasto en el ejército, así que si no se lo gasta en el ejército, se lo podría gastar en sus palacios y en embellecer la ciudad. También Roma recibía un montón de ingresos de la gente que iba por motivos religiosos a visitarla, de los peregrinos. No es algo como lo que pasaba en la Meca, pero sí que es cierto que Roma está mucho mejor comunicada y las casas de peregrinos hablan de cientos de miles de personas cada año, y estamos hablando del siglo XVII, que dejaban un montón de ingresos en la ciudad. Además, cualquier orden católica que se preciara, más o menos importante, pues tenía su sede en Roma, y además pues había un cierto trasvase de ingresos económicos del mundo católico a la sede romana. Después de esto vamos a hablar de las características de la escultura barroca. Bueno, pues entonces, el material mármol siguen manteniendo los patrones de antes, mármol de Carrara, las canteras están cerca. Aquí coloco que es perfecta en el sentido que se puede hacer igual, pero no se puede hacer mejor. Los artistas de escultores barrocos dominan absolutamente todas las técnicas y son capaces de hacer obras de una calidad altísima. Se habla en los libros que es ya totalmente independiente de la arquitectura. En cierta forma es cierto, porque hay esculturas independientes como los bustos, pero también es complementaria. Los escultores barrocos como Bernini pues combinan la escultura con la arquitectura. Hay veces que las arquitecturas parecen esculturas. Por ejemplo, la Fontana de la Barcacha en la Piazza de España. Luego después la representación es naturalista, técnicamente perfecta, y usan la emotividad y la espectacularidad. Esto es básicamente un estereotipo, pero vamos, se cumple para un montón de esculturas. Según el Concilio de Trento, el arte religioso tenía que ser inteligible, se tenía que entender, y al mismo tiempo tenía que emocionar, tenía que estimular la fe. Con lo cual es perfecto para el arte barroco, que era abierto y fuertemente expresivo, como aparece en el PowerPoint. Luego después las composiciones. Hay composiciones de todo tipo, pero al dominar tanto la técnica son capaces de hacer composiciones asimétricas, como pone ahí, diagonales, escorzos, contornos discontinuos. Por supuesto usa la curva praxiteliana o el contraposto, todas las técnicas escultóricas que se habían trabajado en el pasado. Y luego además juegan con el espectador. Esto también es muy del Concilio de Trento, juegan con las luces, con el espectador, que se supone que tiene que estar emocionado. Esto lo consigue Bernini, incluso con obras de mármol, que en principio el mármol es mucho más frío y no consigue emocionar, pero su técnica es tal que lo consigue. Con algunas de ellas. Los temas. Bueno, el estereotipo es que los temas tienden a ser más profanos o mitológicos, ¿vale? En contraposición, la escultura religiosa se mantiene en los países católicos. Bueno, es en mi opinión un error pensar que la gente era menos religiosa en el 17. De hecho, el 17 es la época de Galileo, de su condena, es la época de las guerras de religión. La cultura religiosa, en algún autor que he leído, es la cultura de la emoción, tiene una fuerza tremenda. Entonces, los temas profanos, mitológicos están, también los temas religiosos católicos. Y luego después se vuelve a recuperar el desnudo. En el Concilio de Trento, Martín Lutero había acusado a la Iglesia Católica pues, de estar corrompidos, de ser decadentes, etc. Una de las acusaciones más típicas era el uso de desnudos. Por ejemplo, Miguel Ángel había usado desnudos tanto en pintura como en escultura. Bueno, tras un periodo de continencia donde los desnudos desaparecen, aquí vuelven a aparecer. Aunque normalmente, como aparece en el PowerPoint, Bernini al menos es lo que hace, colocan ropajes púdicos para que no fueran desnudos completos. La idea es, en la Europa católica, por lo menos en Italia, el desnudo sigue siendo importante.
Ahora la función. Pues hombre, ¿para qué vale la escultura? La escultura es un tipo de arte caro, ¿no? Que sirve para bastantes cosas. Una de ellas es la proyección del poder público. Los príncipes del barroco, y los papas en esta época son príncipes y son reyes, consideran que embellecer la ciudad demuestra que son mejores príncipes. Así que la escultura barroca tiene una función clara que es la decoración urbana, la proyección del poder público, del príncipe. Luego, en esas representaciones urbanas, por supuesto, hay esculturas de papas, de reyes, y mostraba la riqueza de la ciudad. Hay un tipo de escultura, que es la escultura ecuestre, que aparece con Donatello, Gatamelata en el siglo XVI y estas cosas en el siglo XV, ¿vale? Que se hace muy popular en el siglo XVII, donde hay esculturas ecuestres de los príncipes sin ningún problema. Luego, las familias ricas hay esculturas conmemorativas, que podemos meter los retratos, las familias ricas, ¿no? Que retratan a sus miembros más relevantes con bustos. Y luego la catequética. La catequética, la función de estimular la fe. Esto es más típico de la pintura, pero en escultura, pues también es lo que se busca. Son obras muy inteligibles y fuertemente expresivas que buscan que el espectador pues sienta el hecho religioso. Bueno, pues después de esto vamos a entrar con Lorenzo Bernini. Como se puede ver aquí, es una persona que vivió en el siglo XVII y vivió casi 81-82 años. Tuvo una vida larga y muy intensa. Fue básicamente un trabajador incansable y su vida se puede dividir en varias etapas que ahora mismo iremos con ellas. Básicamente domina la escena romana y la escena europea a nivel de escultura y se puede considerar también como el último gran artista italiano. A partir de aquí la capitalidad cultural pasará a Francia, a París, sobre todo porque Francia, la monarquía francesa, se convierte en el principal poder de Europa. Bueno, pues visto esto, ahora iremos un poco a las características técnicas o formales como de escultor. Vale, Bernini es un prodigio desde niño, tiene una capacidad de trabajo en equipo, lo que le permite pues tener ayudantes y que le ayuden y tener muchas obras, y tiene un montón de obras escultóricas y arquitectónicas, y contó con la ayuda de sus discípulos. No es como Miguel Ángel, que le gustaba mucho trabajar en equipo, sino que Bernini es un trabajador incansable y aparte cooperativo. Su técnica es increíble ya mismo desde joven, y luego los contemporáneos hablaban del mirabile composito, ¿no? La composición milagrosa de Bernini, que pintaba con la escultura y esculpía con la arquitectura. Es algo increíble, pero incluso consigue representar el movimiento en la escultura, que es complicadísimo. Y luego además también se hablaba del bel composto, ¿no? La composición bella, que era la fusión de las tres artes. En alguna de sus obras, por ejemplo Santa Teresa, pues podemos ver la pintura, la escultura, la arquitectura fundidas. Tiene un poco de pintura, como pone ahí, usa dinamismo extremo, diagonales, contrapostos. Los paños y los ropajes están muy bien trabajados, las esculturas están muy pulidas o no, dependiendo de lo que él considerara. Y luego la expresividad. Consigue meter cierta expresividad en los rostros, es muy típico suyo las bocas entreabiertas, ¿vale? Para mostrar el sentimiento y conmover al espectador. Y luego en cuanto a los temas, son cristianos, mitológicos, y también tiene un montón de gustos, ¿vale? A partir de aquí vamos a ver con sus etapas. Bueno, él nace en Nápoles y luego al poco su padre se llama Pietro Bernini, y ya desde muy joven pues empieza a trabajar como escultor. Esta es una de sus obras más tempranas, que es Fauno con niños, y probablemente pues sería como un pequeño experimento que haría. Aquí se puede ver ya la técnica prodigiosa que tiene desde un principio. Ahí está el fauno, le podemos ver la colita, la estoy marcando aquí, ¿vale? Que está jugando con niños que están jugando con su cara. Recuerda mucho a las obras de Rubens, los putis. Fijaros cómo está aquí el niño, que se le ve el culete, ¿no? Que están hay contorsiones bastante extrañas y se puede ver los símbolos de un tema mitológico, como es el de un fauno. Aquí la piel de una pantera, aquí está por sus atributos, ¿no? Que es el vino, ¿no? Y es una escena llena de ternura y con unas diagonales, una composición absolutamente original. Luego, otra de las obras, bueno, aquí está otra imagen del fauno con niños, es absolutamente brillante esta obra, incluso de joven. Otra obra temprana es la de San Sebastián. Aquí se piensa que se basó en los esclavos de Miguel Ángel, o también se piensa que se basó en esta obra de Rubens. Entonces la idea de San Sebastián es un santo, un mártir que muere asaetado. Se puede ver aquí la saeta que la atraviesa, ¿no? Y aquí muestra un dulce pazos, ¿no? El santo ha muerto y se ve como ha muerto dignamente con esa beatitud. Aquí la técnica sigue siendo prodigiosa. Es posible que esta obra la hiciera con su padre, con Pietro Bernini. También, aunque no es idéntica a la obra de Rubens, pues se nota que están viviendo a la misma época. Bueno, a partir de aquí
Bernini, Gian Lorenzo, empieza a trabajar bajo el patrocinio de Scipione Borghese. Aquí tenemos un busto que es posterior. Scipione Borghese, como su nombre indica, era el padre, el dirigente de una de las grandes familias romanas. Él era cardenal de la Iglesia Católica, tenía una villa inmensa en la ciudad de Roma, riquísimo, y fue el patrocinador de un centro cultural de primer nivel. Roma en estos momentos es un centro académico, literato, de artes, de científicos. Es la época de Galileo. Roma tenía 2 academias científicas y Scipione Borghese es uno de los grandes patrones del arte, de la cultura, de la ciencia en el barroco. Aquí está su casa, la Villa Borghese en Roma, que hoy en día es uno de los museos más bonitos de la ciudad. Lamentablemente no es muy grande y hay que pedir cita, pero la Villa Borghese se puede ver el esplendor de esta familia romana. Entonces, para el cardenal, pues hace un montón de obras. Esta es una de las primeras que probablemente haría con su padre, que es con Pietro Bernini, que es Eneas y Anquises huyendo de Troya. Aquí la composición no es extremadamente original, porque es una composición vertical bastante pronunciada, y se ve a Eneas, el fundador de Roma, llevando a su padre anciano Anquises, ¿vale? Y están escapando de la ciudad. La idea es un tema mitológico y, aquí la expresividad no es muy alta. De hecho, el estilo no parece del estilo de Bernini. Otra de sus obras, que esta ya es más propiamente suya, es el rapto de Proserpina, que aquí se puede ver otro tema mitológico patrocinado por el cardenal Borghese. Se puede ver aquí el cancerbero, el perro del infierno, y cómo el dios del infierno pues rapta a Proserpina. Aquí se puede ver las bocas entreabiertas, la expresividad y cómo Proserpina intenta escapar del rapto. El tema del rapto es muy típico del barroco. Por una parte, hoy en día es extremadamente desconsiderado porque no es un tema apropiado, pero en el barroco es una especie de tema típico tanto de las obras de Rubens como de Bernini. No es algo que fuera extremadamente popular y suscitaba algunos comentarios en contra. De todas maneras, la escultura es absolutamente brillante. Uno de los detalles más alucinantes de esta obra es como el dios del infierno agarra a Proserpina y se marca en la piel, en las carnes. Es como decíamos antes, consigue pintar con la escultura. Es un detalle. Bernini desde muy joven tiene una técnica prodigiosa. Y luego tenemos su gran obra, que es Apolo y Dafne. Bueno, Apolo y Dafne es una de las grandes obras de la historia del arte y muestra al dios Apolo persiguiendo a la ninfa casta o virgen Dafne, que para escapar de él, porque no podía escapar de los deseos del dios, se convierte en un árbol de laurel. Aquí se ve el momento de la metamorfosis, que es la transformación. Si os fijamos aquí, la parte de abajo es el tronco de laurel y la parte de arriba los cabellos también se están transformando en la hoja de laurel. La boca se ve también que es la boca entreabierta, usa el mismo recurso que había utilizado con Proserpina. Y luego se establecen unas diagonales con los brazos de ella y el brazo de él, ¿vale? Un juego de miradas y luego una técnica junta con una escultura muy pulida, luego una parte mucho más rugosa. De hecho, también se puede hablar de cierta escultura orgánica porque está utilizando elementos orgánicos en la figura de Dafne. Es un grupo compositivo, es absolutamente dinámico, consigue captar el movimiento. Y Bernini con esta obra consigue la fama en toda Roma. Esto es curioso porque esta figura de Apolo probablemente la copiaría del famoso Apolo de Belvedere, que está en los museos vaticanos hoy en día, y que era el símbolo de la belleza. Entonces aquí el dios persigue arrebatado a la ninfa. El cardenal se sintió ciertamente incómodo por el tema, porque no era un tema apropiado para la finca o la villa de un cardenal, así que mandó inscribir una frase que advertía contra los peligros del amor desordenado en el poder de la escultura. El tamaño es más o menos, hablo de memoria, pues 1,80 o 2 metros. Está hecha para ser vista desde un punto de vista, pero la obra mantiene el tipo desde donde la contemples. Es absolutamente una obra maestra y una de las grandes obras de historia del arte. Aquí se puede ver un detalle mejor de la boca entreabierta, el juego de miradas, el tema de cómo la figura del dios, el tema del cabello. Esto es básicamente una de las razones por las cuales Bernini consiguió fama en toda Roma. Bueno, esta es otra imagen donde se dice las características que acabo de comentar. Y ahora pasaremos a otra obra. Aquí está la figura del David, que fue esculpido también por Bernini. El David es una gran figura que es muy típica tanto del Renacimiento como del Barroco. Y tiene, es una historia de la Biblia donde un joven pastor se enfrenta a un gigante Goliat y le derriba, lo mata con la piedra de una honda. Por una parte es una historia de la Biblia religiosa, por otro también representaba el interés o la defensa de la independencia de las pequeñas ciudades italianas frente a los grandes poderes. Así como Donatello hizo al David
después de haber matado a Goliat, pues a punto de cortarle con la cabeza cortada. Miguel Ángel lo hizo antes de enfrentarse a Goliat. Pues Bernini esculpe a David en el momento de lanzar la piedra. Esto es absolutamente mucho más difícil porque está intentando captar el movimiento. Entonces se le puede ver la cara llena de tensión, cierta terribilidad. Podría recordar a Miguel Ángel, la tensión del lanzamiento, se ve zurrón con las piedras. Entonces, esto es una obra extremadamente difícil. Mantiene el tipo, pues, en el rostro la tensión, pero si nos fijamos aquí, está hecho para ser visto desde un punto de vista, porque desde el lateral no es tan brillante o no es tan notable la obra como desde el punto de vista frontal, que es como fue hecha. Absolutamente Bernini aquí consigue captar el movimiento con la escultura. Es una técnica prodigiosa. Bueno, tiene más obras. Bueno, esto es otra foto de la imagen del David. Y luego realiza otras obras. En esta época también comienza a realizar bustos. Esta es la imagen de Roberto Bellarmino, que es un cardenal católico, que es famoso por haberse sido una de las personas que debatió de forma intelectual con Galileo Galilei, y es una de las grandes figuras del Renacimiento y la Contrarreforma. Murió a principios del siglo XVII. Entonces, esto marca la diferencia, porque Roberto Bellarmino era un cardenal austero que marcaba las normas y defendía los ideales del Concilio de Trento. Una vez fallece Bellarmino, los siguientes papas van a olvidar la abstinencia y la continencia del Concilio de Trento y van a poner pues toda su riqueza al servicio del esplendor y la gloria de la Iglesia Católica. Luego también hay otras figuras curiosas como Hermafrodita, que es Hermafrodita, pues es una escultura de un, no sé cómo decir, chico o chica que tiene los dos sexos. Entonces, en el círculo de Scipione Borghese estaban muy interesados en el tema de la alquimia, y Hermafrodita era una figura que fascinaba, porque al mismo tiempo es Hermes, que es un dios chico, y una Afrodita, una diosa chica, ¿no? Entonces juega con esto. Estas son las más curiosas de Bernini, que está trabajando en este círculo. Y luego después también, según la leyenda, esto no he podido comprobar, pues también interviene en la restauración del fauno Barberini, que actualmente se encuentra en la Gliptoteca de Múnich, ¿no? Y según algunos autores, pues también interviene en su restauración. Entonces, Bernini ya desde joven tiene un trabajo artístico, es una de las grandes figuras de la historia del arte si hubiera muerto aquí. Pero afortunadamente no murió aquí, sino que siguió trabajando. Ahora, a partir de aquí vamos a entrar a la siguiente etapa, porque llega al poder un papa, Urbano II. El nombre así antes de ser papa era Maffeo Barberini, que era de la familia de los Barberini. Pero si antes había trabajado para los Borghese, ha trabajado para el papa Barberini. He puesto aquí su símbolo heráldico, porque los Barberini su símbolo eran unas abejas. Entonces, el Papa Barberini pues gobierna Roma durante muchos años. En nuestra época nos ha dejado Roma, que es una ciudad absolutamente preciosa y bellísima. En su época no era tan popular. La gente de Roma decía que engordaba las abejas y hacía adelgazar a sus ovejas, a sus ovejas, que eran sus súbditos en Roma. Bueno, a partir del Papa, él lo toma bajo su protección y comienza a trabajar. En estos momentos, para el papado, estaba trabajando Carlo Maderno, que estaba concluyendo la fachada de la Basílica de San Pedro. Carlo Maderno muere en 1629 y a partir de entonces Bernini se convertirá en el gran maestro de el gran maestro de obras de la ciudad de Roma, y empezará a trabajar en diversas obras en la Basílica de San Pedro de la ciudad de Roma. Obviamente, como la fachada ya estaba acabada, pues empieza a trabajar en el interior de la basílica, que había mucho trabajo para hacer. Entonces, pues dentro de la basílica, una de sus grandes obras es el baldaquino. El baldaquino es un templo dentro del templo. Si os fijáis, tiene una escultura arquitectónica y está dentro de la Basílica de San Pedro. Hablo de memoria, se supone que solamente el Papa puede celebrar aquí la Eucaristía, y es una arquitectura absolutamente original. Tiene unas columnas helicoidales, son columnas helicoidales que siguen los patrones clásicos de forma muy, muy sui generis, están sobre podios. Aquí está el escudo heráldico de la familia Barberini, está hecho de bronce. Las malas lenguas de la época decían, para hacer esto, Bernini usó el bronce del Panteón de Agripa, del techo del Panteón de Agripa, y lo fundió y lo utilizó para hacer el baldaquino. Entonces había un chiste, se llamaba así, romano, que es lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Pero aún así creó una de las grandes obras de historia del arte, es de bronce, se ven las abejas. Esto está basado en una antigua idea del mundo del siglo XVII, que las columnas más puras y auténticas eran las columnas del antiguo templo de Salomón, que eran helicoidales. Entonces, a partir de aquí, empiezan a jugar con las columnas helicoidales él y más autores. Entonces, dentro de la Basílica de San Pedro, pues va decorando los pilares machones. Algunas de sus obras están aquí. Por ejemplo, hace la tumba de Urbano VIII, ¿vale? El Papa Maffeo Barberini, sus discípulos, él no lo hará, a final de su vida terminará la tumba del Papa Alejandro VII,
¿vale? Que coloca una especie de detalle curioso que es la muerte que sale con un reloj que le avisa al Papa de que su tiempo ha llegado. Las figuras femeninas son las virtudes, que adornaban por supuesto al Papa, porque los papas siempre tienen virtudes. Y empezó a trabajar sobre la Basílica de San Pedro. Además, porque aquí es el director de un equipo enorme, también diseña la Fontana de la Barcacha, que está en una de las plazas más emblemáticas de Roma, la Piazza de España. En estos momentos la escalera todavía no existía, pero entonces él coloca la escultura, es una escultura que fusiona arquitectura con escultura. Es otras de las fuentes más típicas de Roma, pues la construye Bernini. Sigue haciendo esculturas, por supuesto son de los príncipes, de los grandes personajes de Roma. Una de las curiosas que más me gusta a mí es esa escultura de la Medusa, en el cual refleja pues, su habilidad para hacer esculturas de todo tipo. Bueno, está trabajando para el Papa Urbano VIII y está muchos años. Tendrá alguna pifia, porque intenta hacer unas torres en la fachada de la Basílica de San Pedro y las torres comienzan a resquebrajar la fachada, con lo cual tiene que abandonar el proyecto. Es una de sus pocas pifias en su vida. Y luego llegan al poder dos nuevos papas, bueno, Inocencio X y luego Alejandro VII. Inocencio X se colocaba aquí la pintura porque fue el papa pintado por Velázquez, ¿vale? Que tenía fama de bastante mala leche, mala uva, ¿no? Pero cuando vio la pintura dijo el tropo vero. Entonces Velázquez se pasará por Roma un par de años, un año por lo menos en esta etapa. Bueno, él sigue siendo un poco el gurú, el jefe del maestro de Roma y continúa haciendo obras en la ciudad de Roma. Una de sus más conocidas es la Piazza Navona, es la fuente de los 4 ríos que vemos aquí hacia la izquierda. Es una de las fuentes más emblemáticas de Roma, bastante orgánica, donde hay 4 figuras representando los 4 grandes ríos, ¿no? Sobre un obelisco traído de Egipto. Entonces es la Piazza Navona, está en un antiguo circo romano y aparte combina muy bien con la iglesia de Santa Inés. Según las malas lenguas romanas, ¿vale? La iglesia de Santa Inés, que está enfrente, fue hecha por uno de sus rivales, Borromini, ¿no? Entonces colocó uno de los ríos como tapándose la cara diciendo qué horrible que es. Bueno, esto es quizás una leyenda urbana romana, pero bueno, son esculturas enormes, casi miraangelescos, con unos músculos poderosos y ya, como os he comentado, hacen diferencia 4 grandes ríos de los 4 continentes. Y luego después, en esta etapa también, una vez la fachada estaba acabada y el interior de la Basílica de San Pedro estaba decorada, empezó a trabajar en uno de los proyectos que es más conocido, que es la columnata de la Plaza de San Pedro. Entonces, la Plaza de San Pedro en estos momentos estaba cerrada, y cuando uno llegaba allí en peregrinación era como una especie de sorpresa, se abría. Entonces crea una especie de atrio antes de entrar a la basílica. Aquí tiene algunos problemas. Por ejemplo, está en cuesta, con lo cual tenía que solventar ese problema, y luego era bastante irregular, con lo cual lo que hace la Basílica de San Pedro es construir utiliza 2 plantas, una planta ovalada y luego una planta trapezoidal que da paso a la fachada. En el centro coloca el obelisco, coloca 2 fuentes y luego después coloca las columnas que están distribuidas que abrazan al espectador o al peregrino. El simbolismo está claro. Entonces, Bernini diseñó esta plaza, tiene un montón de detalles técnicos, como una especie de gran teatro del mundo para reforzar el poder del papado, porque aquí es donde se celebraban todas las ceremonias papales. Es muy curioso porque en el Nartes, aquí la planta ovalada al mismo tiempo la estaba trabajando en una pequeña iglesia que se llama San Andrea del Quirinal, que está cerca. Entonces usó la planta en San Andrea y luego usó la planta también para la plaza. Vale, esto es lo que iba a comentar antes. La plaza de San Pedro acogía a los peregrinos, pero también es donde cuando se moría un papa se celebraban las ceremonias funerarias, cuando se recibía pues, un embajador. Entonces, una vez por la columnata, diseña lo que se llama la escala regia, que tenemos es la escalera que está ahí detrás, a la derecha tenemos un guardia suizo, es por donde subían los embajadores, la gente que iba a ser recibidos por el papa. Porque aquí está una imagen que está mucho mejor. La escala regia utiliza todo tipo de trucos ilusionistas para sorprender al espectador y sobreponerle con el tema de ir a ver al Papa. Entonces el embajador llegaba allí, subía la escalera, hacía 3 genuflexiones y entraba en la sala regia donde era recibido por el Papa en audiencia. Entonces, absolutamente espectacular. La idea es que la Plaza de San Pedro es básicamente un gran teatro para que el papado, que son príncipes, ¿vale?, ejerzan su poder. Esto se puede entender como que los papas tenían mucho poder o se puede entender como que no tenían ninguno. Como no tenían ningún ejército, la Guardia Suiza era un ejército muy pequeño, tenían que compensarlo de otra forma.
Bueno, aquí arriba, pues, es todo tipo de decoración ilusionista. La idea es, si hablo de memoria, Bernini no construyó la escalera, sino que básicamente la adecuó a los nuevos tiempos. Luego después, en esta etapa también, va a construir otra de sus grandes obras maestras. Aquí, a la izquierda, tenemos, lo estoy marcando, ¿no?, la iglesia de Santa María de la Vittoria, donde la familia Cornaro le encarga la decoración de una capilla. Entonces, en esta capilla, pues crea el éxtasis, coloca el éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa era una santa castellana del siglo XVI, que era una santa mística, una poetisa, una literata de primer nivel, que ha dejado algunas obras literarias místicas de lo mejor de la historia de la literatura. Entonces, él concibe la capilla como una especie de gran teatro. Es un drama religioso, el cual va a representar. Entonces, la capilla hay que entenderla no solamente como la escultura del ángel y ella, sino su conjunto, porque a la derecha y a la izquierda aparecerá luego en las imágenes, está la familia Cornaro que observa la escena. Entonces, básicamente es un grupo escultórico. Un ángel, ¿vale?, con cara de pillo o con cara de santo, va a atravesar con una flecha el corazón de la santa, que se encuentra en un éxtasis religioso. Aquí está usando la obra de Santa Teresa de Jesús. La santa se encuentra en una especie de nube, ¿no?, y está descalza, que es un tema bastante erótico, se ve la boca entreabierta. Está como dejándose llevar en el éxtasis. La idea es, el hábito de la monja es absolutamente decorado, y luego se observa, pues, el cruce de miradas entre él y ella, el tema del ángel, no sabemos si es un diablillo o si es un ángel, el tema de las alas están muy bien trabajadas, y además todo este entorno que está en mitad de la capilla está un poco está decorado por una luz del sol que entra por detrás. Esto que aparece aquí son rayos de bronce, y aquí arriba hay una claraboya, con lo cual Bernini lo que toma en cuenta es la luz del sol que entra en la claraboya, se refleja en los rayos de bronce y ilumina la escultura. Hoy en día, pues, pones €1 y se ilumina, pero vamos, en esta época que no había luz eléctrica, Bernini juega con la luz, con la composición escultórica, y además en la obra hay que entenderla tanto en la escultura que vemos aquí como los laterales. Es una de las grandes obras de la historia del arte. Aquí se le puede ver descalza, como he comentado, el tema de los pies desnudos era un tema altamente erótico, y luego después está la boca entreabierta. No es una obra irreverente, ni mucho menos, aunque está claro que para Bernini el éxtasis de la santa tiene cierto componente por lo menos místico de éxtasis, y juegan con el eroticismo de una forma por lo menos suave. En la figura del ángel, vamos, es una cara bastante ambigua, y aquí tenemos en la siguiente imagen, bueno, la boca entreabierta que hemos visto en Napolo y Dafne, etcétera, etcétera, y luego después aquí tenemos a la familia Cornaro. Por lo que he leído, solamente uno estaba vivo en el momento de hacer la escultura, que están como una especie de palco teatral observando la escena. Entonces es el gran teatro del mundo. Bueno, a partir de aquí, Santa Teresa de Bernini marca su segunda gran obra a nivel escultórico. Pues Bernini tiene alguna obra más. Bueno, en esta época, creo que hablo de 1765, hace un pequeño viaje a Francia, donde ha recibido básicamente como el rey del arte, como un héroe. Según las crónicas, hay multitudes que, pues, se congregan para saludarlo, y comienza a trabajar para Luis XIV. En Luis XIV, él hace un proyecto para el Louvre que no es aceptado, y su viaje a Francia es un fracaso, pero Luis XIV posó para él, como coloca aquí, 13 veces, y le hace un busto. Este busto de Luis XIV, el Rey Sol, pues marcará cómo se hacen los bustos reales de aquí los siguientes 100 años. Está claro que reflejó la majestad del Rey Sol y lo mostró de una forma claramente halagadora. Bueno, después del fracasado viaje a Francia, que dura unos cuantos meses, pues vuelve a Roma y continúa siendo el gran maestro de obras de la capital. Una de sus obras más curiosas, hoy en día apenas se utiliza, es el trono de San Pedro, ¿vale? Que el trono es una silla donde, en teoría, lo estoy marcando, se sentaba el Papa en todo su poder. Está elevado, una especie casi de milagro, hay una claraboya detrás, aquí juega con los rayos de bronce, con las luces. Hoy en día, obviamente, los papas no se sientan ahí, pero es una obra claramente muy original y de esta etapa final. Luego también trabaja para los ángeles de uno de los puentes más románticos de Roma, el puente de Sant'Angelo, que lleva al castillo de Sant'Angelo. Y entonces, estos ángeles que están aquí no son reales, porque los ángeles fueron tan apreciados por el siguiente papa que los colocó en una iglesia cercana, Santa Andrea del Efrate. Entonces, son los ángeles de Bernini que hice para el puente de Sant'Angelo. Aquí se puede apreciar un cierto cambio estilístico en la escultura de Bernini, un cierto contrapuesto, unas figuras quizás más cambia la expresión, pero también son obras de una calidad altísima. Y luego su última gran obra,
bueno, o penúltima, es la Capilla del Tieri, donde vuelve a pintar a una santa, una beata mística, en este caso la Beata Albertoni, en pleno éxtasis. Aquí se supone que está muriendo de forma dolorosa. Y en esta capilla, en vez de hacer el mirabile compuesto que da juntar escultura, pintura con arquitectura, aquí están clarísimamente separados. Aquí está la escultura por una parte, la pintura por otra y la arquitectura por otra. Entonces, es una obra también de una calidad altísima en la cual el Bernini estuvo muy implicado. Entonces, si observan el mármol, básicamente parecía hasta cómodo, y eso que es piedra, y donde la santa está muriendo entre espasmos de dolor. Aunque, como pasa igual que con Santa Teresa, el dolor y el éxtasis hay una línea muy fina. Y luego, finalmente, hablaré de una obra que probablemente, según alguna cosa que he leído, es la última que hizo antes de morir. Luego hay discusiones si esta es la real o no, es obra de un taller, que es Salvator Mundi, que es una figura de Jesús que esculpe como había esculpido los bustos de Luis XIV y otros que había hecho a lo largo de su vida. Bueno, Bernini es un artista increíble, espero no haber sobrepasado el tiempo con esta presentación y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos.